Una mujer destrozó el coche de mi madre, luego la culpó a ella y mintió con la ayuda de la policía. Pero mi madre los arruinó por completo. Para dar un poco de contexto, vivo en un pueblo suburbano predominantemente blanco en Nueva Jersey y mi familia es asiática. Aunque el pueblo está bien en su mayoría, no es un secreto que algunos habitantes son bastante racistas. Uno de nuestros vecinos, llamémosle Anthony, es un capitán de policía retirado de otro pueblo, pero es amigo del jefe de policía de mi pueblo. Mi madre es una inmigrante de primera generación y, aunque habla inglés con fluidez, todavía tiene un acento asiático bastante marcado. Hace un par de años, mi mamá fue a visitar a una de sus amigas en el otro lado del pueblo. Mi mamá había estacionado en paralelo justo frente a la casa de su amiga, que está al pie de una pequeña colina. Al salir, una mujer que conducía un Jeep Wrangler con sus hijos descendía la pequeña colina, pero aún estaba a una distancia razonable, así que mi mamá salió de su lugar de estacionamiento. La calle en la que estaban era muy amplia, con suficiente espacio para que pasaran 5 coches uno al lado del otro, y a unos 12 metros adelante había una señal de alto. En ese momento, mi mamá ya estaba en medio de la calle, totalmente fuera del lugar de estacionamiento y había avanzado unos 3 metros cuando la mujer que conducía el jeep de repente apareció detrás del coche de mi mamá y se metió directamente frente a ella, cruzando una línea amarilla doble para hacerlo. Debido al ángulo en el que cortó a mi mamá, la rueda trasera del jeep terminó desgarrando el parachoques delantero de mi mamá. Naturalmente, mi mamá se detuvo de inmediato, y la mujer salió de su coche después de enderezarlo en la carretera. Tan pronto como salió de su vehículo, esta mujer, la llamaremos Karen, comenzó a insultar a mi mamá a todo pulmón. Karen le dijo a mi mamá que llamara a la policía, pero mi mamá le respondió que su teléfono se había quedado sin batería. La amiga de mi mamá y su hijo, así como el vecino, salieron de la casa tras escuchar el alboroto para ver qué había pasado. El vecino, un hombre anciano, preguntó qué había sucedido y Karen gritó: «¿Eres malditamente ciego? Tuvo lugar un maldito accidente. Ve a llamar a la policía. Necesito llamar a mi novio». El hijo había tomado una clase de derecho en la universidad, así que se ofreció a tomar muchas fotos de la escena del accidente y enviarlas a mi mamá más tarde. Esto se vuelve súper importante después. El vecino llamó a la policía, pero el novio de Karen llegó primero a la escena. Cuando el oficial, llamémosle Kenny, finalmente llegó, le preguntó a mi mamá qué había pasado. Justo cuando mi mamá estaba a punto de contar su versión de la historia, el oficial interrumpe diciendo: «Espera un momento», y se dirige hacia el novio. Resulta que el novio, llamémoslo Sam, era un policía en la ciudad que era bastante popular entre los jóvenes en las escuelas intermedias, ya que ocasionalmente los visitaba para hablar sobre cosas como el programa DARE y otros temas en asambleas. Sam estaba fuera de servicio en ese momento, así que pudo acudir cuando Karen lo llamó. Tan pronto como Kenny vio a su amigo Sam, se fue a hablar con él en lugar de con mi mamá o Karen. Discutieron un poco y luego enviaron a todos a sus casas. Mi mamá intentó hablar con Kenny antes de que se fuera, pero él simplemente desestimó la situación y dijo que tenía los detalles que necesitaba y que mi mamá podría obtener el informe policial en aproximadamente 1 o 2 semanas. Cuando mi mamá recibió el informe policial, vio que decía que ella salió sin usar sus intermitentes de forma repentina y chocó con el coche de Karen. Además, Karen esperaba que el seguro de mi mamá pagara por los daños en su rueda trasera. Mi mamá fue a ver a su vecino Anthony para preguntarle qué debía hacer sobre el informe, ya que estaba claramente equivocado. Anthony se enfureció y le dijo que debería ir a la estación de policía y pedir ver al jefe, y si le preguntaban por qué quería verlo, debería decir que porque quería presentar una queja interna. Ese día, mi mamá tomó las fotografías enviadas por el hijo y fue a la estación de policía y le pidió a la persona que trabajaba en la recepción ver al jefe. El oficial le dijo que no podía simplemente entrar y pedir al jefe, así que mi mamá respondió: «Ok, entonces ¿dónde debo ir para presentar una queja interna?», y el oficial de inmediato se endereza y dice: «Justo aquí. Sígueme». La subdirectora entra en la sala y comenzó a grabar la conversación. Como el jefe no estaba, mi mamá le presentó toda la evidencia a ella. Después de presentar la evidencia para demostrar que fue en realidad Karen quien la chocó en lugar de al revés, mi mamá también dijo que le gustaría presentar una queja por corrupción contra Kenny y Sam. Kenny claramente no hizo su trabajo adecuadamente ya que no consultó correctamente a las personas involucradas en el accidente y ni siquiera anotó el hecho de que había 2 pasajeros en el coche de Karen en el informe.
Incluso Karen admitió más tarde a un investigador que Kenny nunca habló con ella. Mientras tanto, Sam había interferido con la investigación a pesar de no estar en la escena del crimen durante el momento del accidente. La subdirectora dijo que iniciaría una investigación interna y vería si era necesario tomar alguna medida. Mientras tanto, mi mamá también presentó una reclamación a su seguro y les presentó la evidencia también. Su seguro decidió, ya que el accidente, a sus ojos, claramente no fue culpa de mi mamá, que no le pagarían ni un centavo a Karen y que contactarían a la aseguradora de Karen para pagarle a mi mamá en su lugar. Mucho papeleo burocrático interno sucedió, incluidas entrevistas con Karen, la amiga de mi mamá y el vecino de la amiga. Pasó aproximadamente un mes y un oficial vino a nuestra casa para decirle a mi mamá que Kenny había sido castigado, pero no había suficiente evidencia para castigar a Sam, y solo quería saber si tenía alguna otra inquietud. Dado que aparentemente Karen no había hecho nada más que justificar a otra acción y que el daño al coche fue pagado, mi mamá dijo que no había nada más. Aquí viene la parte divertida. 3 días después de que el oficial vino a nuestra casa, llegó una carta por correo sobre una audiencia judicial. Resulta que Karen decidió presentar 3 multas sobre mi mamá solo un día antes de que expirara el plazo. Al parecer, en Nueva Jersey, los ciudadanos pueden presentar quejas sobre otros ciudadanos que infrinjan la ley, algo que nuestra familia nunca había escuchado antes hasta que esto sucedió, y debido a lo tarde que presentó estas quejas, para cuando las recibimos por correo, ni siquiera podíamos contradecir las quejas y las únicas opciones eran pagar la multa o ir a la corte. Supusimos que Karen se enteró sobre la posibilidad de presentar una queja por parte de Sam, porque claro que sí, y que la única razón por la que estaba dispuesta a llegar tan lejos es porque escuchó que mi mamá tenía un acento asiático muy marcado y asumió que mi mamá no sabría qué hacer con las multas y simplemente pagaría. Lo que no contaba era que mi mamá es en realidad muy agresiva y tiene una red de contactos enorme. En menos de un día, mi mamá contrató a un abogado para luchar el caso y solicitó de inmediato cambiar la corte de la pequeña corte de nuestro pueblo a una de las grandes cortes a un par de pueblos de distancia. La lógica era que si luchaba el caso en nuestro pueblo, mi mamá estaría en desventaja ya que su caso iba en contra de la querida fuerza policial de nuestro pueblo, pero al ponerlo en un pueblo diferente, el terreno de juego estaría nivelado. Además, mientras mi mamá trabajaba desde casa en su propio negocio, Karen tenía un trabajo a tiempo completo en el pueblo, así que ir a la corte en otro pueblo sería un gran dolor de cabeza para ella. El abogado había preparado una gran cantidad de evidencia en contra de Karen, así que no había manera de que realmente ganara el caso de ninguna manera. Al llegar la fecha del juicio, Karen nunca se presentó, así que el caso fue desestimado. Lo que vino después fue una verdadera avalancha de consecuencias. La historia se propagó por el pueblo como pólvora, principalmente a través de las reuniones de padres y las conversaciones en el supermercado local. Cuando uno de los padres de la escuela, que resultó ser reportero del periódico local, se enteró del abuso de autoridad, publicó un artículo detallado sobre el incidente. El reporte policial y los testimonios de testigos mostraban claramente cómo Sam había ignorado las infracciones de otros conductores para enfocarse específicamente en mi madre. Karen, quien siempre se había jactado de su influencia en los eventos escolares, vio cómo su reputación se desmoronaba. Las otras madres comenzaron a excluirla sutilmente de las reuniones del comité escolar, y cuando intentó organizar la siguiente venta de pasteles anual como siempre lo hacía, sorpresivamente todas las posiciones de voluntarias ya estaban ocupadas. Sam, por su parte, enfrentó consecuencias más severas de las que inicialmente supimos. Si bien el jefe de policía le había dado una reprimenda, la presión de la comunidad y una investigación interna más detallada revelaron un patrón de comportamiento similar con otras minorías del pueblo. La historia de mi madre pareció darle valor a otros 2 residentes del pueblo, una mujer latina y un estudiante universitario de intercambio, se presentaron con sus propias experiencias de acoso por parte de Sam. Sus testimonios eran increíblemente similares al nuestro: multas injustificadas, comentarios xenófobos apenas disimulados, y el mismo patrón de intimidación. La investigación interna pasó rápidamente a ser una investigación formal. El departamento, que inicialmente había intentado mantener todo en silencio reasignándolo a trabajo de escritorio, ahora enfrentaba una presión pública imposible de ignorar. 3 semanas después, Sam fue despedido del departamento. Para alguien que se jactaba de ser el héroe local, ver su placa y arma confiscadas frente a sus antiguos compañeros fue más que un golpe a su ego.
La cereza del pastel llegó 6 meses después, cuando mi madre recibió una carta manuscrita de Karen. Era una disculpa, no muy sincera, pero una disculpa al fin y al cabo. Aparentemente, su propio hijo había comenzado a cuestionarle sus acciones después de aprender sobre prejuicios y discriminación en la escuela. La ironía no se perdió en nadie. Y en cuanto a mi madre, bueno, ahora es algo así como una leyenda local. Las mujeres del pueblo la buscan para pedirle consejos, e incluso algunos oficiales la saludan con un respeto que roza el nerviosismo. Como ella dice, con su acento marcado y una sonrisa satisfecha, a veces tienes que enseñarles que el dragón no solo existe en las películas.